El Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, donemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor. Hoy lunes 18 de abril estamos comenzando una semana, estamos comenzando el tiempo de la Pascua. En esta octava de Pascua celebramos que verdaderamente Cristo ha resucitado. Dispongamos nuestro corazón para vivir con fe esta Santa Eucaristía que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, la octava de Pascua es la prolongación durante 8 días de esa gran celebración del misterio de la resurrección. Como si fuera una sola gran celebración, la Iglesia se hunde en la exultación para glorificar a Dios en su grande amor por nosotros, que para nuestra salvación ha levantado a Cristo de entre los muertos, y Cristo ha abierto de par en par para nosotros las puertas del cielo. Dispongamos nuestro corazón para vivir con fe esta Eucaristía, y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bautismo das nuevos hijos a tu Iglesia y la haces crecer continuamente, concédenos vivir siempre de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud y levantando la voz dijo:
Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y saciaré de gozo con tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, su visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, porque tú eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protégeme, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo con tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Les dijo Jesús entonces: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan,
durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el acontecimiento de la resurrección marca la historia de la humanidad. El acontecimiento, Cristo en medio de los hombres, cambió el mundo. Cuánta importancia, a veces sin darnos cuenta, tiene la presencia de Jesús en medio de este mundo, hasta la consumación del tiempo. El año civil lo contamos desde el nacimiento de Jesús. Los grandes tiempos en medio del mundo los vivimos marcados por los acontecimientos que vivió Jesús. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. En Semana Santa celebramos los misterios de nuestra redención. En Pascua nos alegramos porque el Señor verdaderamente ha resucitado, y todo esto influye grandemente en la dinámica del mundo, y muchos, a veces sin creer, viven este misterio velado en medio de sus vidas. Es lo primero que les quiero decir: cuán grande e importante ha sido el acontecimiento Jesús en medio de la historia de los hombres. Hasta los incrédulos, hasta los paganos, rigen sus vidas desde el acontecimiento Jesús. También les quería decir que el acontecimiento Jesús marca la vida de la Iglesia en plenitud. Hoy nos sumergimos en la octava pascual y celebramos como un todo el acontecimiento de la resurrección. No nos los contaron, decían los primeros cristianos. Nadie nos echó un cuento. Nosotros hemos sido testigos de que verdaderamente Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y de esto fue testigo María Magdalena, María la Madre de Jesús, Simón Pedro, Juan, los 12 apóstoles, y según nos relata San Pablo, más de 500 hermanos que también fueron testigos de la resurrección del Señor. Un acontecimiento que está relatado en la historia pagana del mundo. Flavio Josefo, cuando se perseguía a los cristianos, hace alusión, se les perseguía y había una guerra, porque estos decían que un tal Jesús de Nazaret había resucitado. Y cuando nosotros paseamos nuestra mirada por estos acontecimientos, no nos queda más que asombrarnos de la misericordia de Dios, porque aunque la gente calle, las piedras gritarán, decía el pasaje de la pasión del Señor según San Lucas el domingo de Ramos. Y las piedras gritan, manifestando por todas partes que verdaderamente el Señor ha resucitado de entre los muertos. Y hoy, cuando estamos en este lunes de Pascua, la palabra nos centra en la experiencia de las mujeres.
Las mujeres, después de escuchar las palabras del ángel, se llenan de alegría y abandonan el sepulcro a toda prisa. En el corazón de aquellas mujeres había un doble sentimiento, había temor, porque todo esto era inédito para el mundo, pero también había alegría, porque el Maestro verdaderamente había resucitado. Cuando vivimos el acontecimiento de la resurrección, no nos podemos quedar con eso, lo tenemos que gritar. Por eso en medio de la iglesia, en Pascua decimos, Cristo ha resucitado, y el pueblo responde aclamando, verdaderamente ha resucitado. Y esa afirmación y esa profesión de fe en la resurrección se vive plenamente en medio de nuestros grupos de apostolados. Es el saludo de los hermanos neocatecúmenos, es el grito de guerra de los hermanos de Emaús, y en la iglesia los carismáticos y todos los que celebran la Pascua cantan que verdaderamente Cristo ha resucitado. Y tal como aquellas mujeres con alegría sentimos la necesidad de transmitir tan grande mensaje. Cuando el ángel dejó a las mujeres, ellas fueron corriendo a los discípulos porque se lo tenían que decir: el Señor ha resucitado de en medio de los muertos. Y cuando iban hacia el cenáculo, Jesús se les apareció. ¿Cómo sería de impactante ver al Señor resucitado en medio de ellas? Y las mujeres postrándose adoran al Señor. Y las palabras de Jesús a las mujeres son también para nosotros. No tengan miedo, no tengamos miedo de seguir a Jesús. Jesús le dice a las mujeres: no tengan miedo, vayan y proclamen a mis hermanos que estoy resucitado y que los veré en Galilea. Y las mujeres, llenas de alegría y de unción por esto, las mujeres van a comunicar aquella grande noticia. Pero el diablo sigue haciendo su trabajo, y el diablo solivianta el corazón de la guardia que cuidaba el sepulcro, del sumo sacerdote y de los que formaban parte del Sanedrín, y se inventan una mentira. El Sanedrín sobornando a la guardia, el Sanedrín le dice: digan que en la noche cuando ustedes se durmieron, alguien se robó el cuerpo del Señor. Y esa versión se fue difundiendo en medio del mundo hasta el día de hoy. Hay muchos que niegan la resurrección del Señor, pero en medio de la iglesia también, cuando en vez de confiar en Cristo confían en un brujo, cuando en vez de ponerle esperanza en el Señor, quieren colocarle en una tirita o en un amuleto. Tal como aquella gente, negamos el poder de Jesús y negamos su resurrección, porque si Cristo ha resucitado, ¿qué necesitamos nosotros de amuletos o sortilegios para caminar a la salvación? Solamente la vida eterna está en creer y abrazarnos al misterio de la resurrección de Jesús. Que nunca nos cansemos de gritar que Jesucristo verdaderamente ha resucitado, que lo proclamemos en medio del mundo, que hagamos brillar su amor en medio de nosotros, y por poner nuestra fe en el resucitado, un día nosotros con Él también merezcamos resucitar y con los ángeles y los santos alabarlo por la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos,
Dios nos invita a vivir la victoria de Cristo, que es también nuestra victoria. Por eso, unidos a toda la Iglesia, oremos juntos diciendo: Tú que eres la vida, escúchanos. Tú que eres la vida, escúchanos. Para que Cristo, presente en su Iglesia, haga que los cristianos anunciemos con gozo y desde la vida que Él ha vencido a la muerte y que vive para interceder por nosotros, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Para que la celebración de la Pascua del Señor renueve nuestra vida cristiana, nos haga vivir la vida nueva del resucitado y los recién bautizados mantengan sin mancha su blanca vestidura, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Para que Jesús, que rompió las ataduras de la muerte y del pecado, libere a los que viven atormentados, les muestre su camino y los sacie con su presencia viva y transformante, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Para que todos nosotros, viviendo la caridad y la verdad y defendiendo la vida desde su concepción hasta la muerte, ante los hombres del tercer milenio, demos testimonios de que seguimos a Jesús, el Dios de la vida, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Para que Dios sea el refugio de los que lo buscan, la bendición de los que lo invocan, y la vida de los que ya han muerto, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Para que vivamos con alegría nuestra fe en Jesús resucitado y para que nos dejemos saciar por Él, hecho pan de vida para nuestro caminar, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Mantén en nosotros el gozo de tu amor y haz que cuantos celebramos la victoria de tu Hijo sobre la muerte y el pecado, podamos gustar un día de tu vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad nuestras ofrendas, y tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado
orientado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dándole gracias a Dios por el don de la resurrección de Jesús, porque en la resurrección de Jesús nosotros hemos triunfado y con Cristo también tenemos la gracia de la vida eterna. Vamos a decir con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, como familia, iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesús, el que ha resucitado de entre los muertos y ha abierto para nosotros las puertas del cielo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos concedas un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la gracia de este sacramento memorial de la Pascua de tu Hijo fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero agradecer a la Sociedad de Nuestra Señora de las Nieves, a todas las personas que prestan su servicio aquí en esta hermosa ermita que está en medio de esta hermandad canaria, aquí en Cagua, por cedernos los espacios de esta hermosa capilla para llevar la Eucaristía. Pedimos por sus planes, por sus proyectos, por sus necesidades,
pidiéndole a Dios que siempre les bendiga por toda la generosidad que tienen con cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Color de la mañana, cuando sale el sol, está vestida de arco iris, perfumada en flor, y en su mirar un cielo azul. Es un arrullo su voz tan maternal, y en sus cabellos las estrellas danzan alrededor. Sus manos son rayos de luz y de fuego sus pies, sus labios son dos palomas. Todo su ser es una luz universal.